y vamos a compartir. Ahí está, ya se está viendo, ¿verdad? Sí. Sí, ya se ve. Ok, muchas gracias. Bien, vamos a ver cuáles son los aspectos éticos que se tienen que considerar cuando hacemos experimentos de biología molecular. Bien, aquí estamos observando una de las fotografías que fueron tomadas en el campo de concentración de Hitler. Recordemos que existían varios campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, alrededor de los años 1940. Pues resulta que aquí, que en estos campos de concentración, surgieron muchas empresas, entre ellas las farmacéuticas, que empezaron a desarrollar productos y los probaban en la población que estaba en estos campos de concentración. Algunos de los experimentos que se realizaron en estos campos de concentración fueron los hechos por Joseph Mengele, que él lo que hacía es que trabajaba con personas que eran enanos o que eran gemelos. Y lo que hacía este investigador, los ataba para manipularles la columna vertebral y les inyectaba químicos en los ojos, a unos sí y a otros no, para que les sirviera de control. O les inyectaba químicos en los órganos internos. También hizo amputaciones e intentó crear siameses artificialmente con la unión de venas. Todo esto se hizo sin anestesia. Existían otros investigadores que hacían lo mismo y lo que ellos hacían es que encerraban a los prisioneros en cámaras especiales y se les sometía a ensayos de alta presión hasta que morían. A otros se les inoculaba diferentes microorganismos que causaban enfermedades como la tifus, malaria, tuberculosis, fiebre tifoidea, fiebre amarilla, hepatitis. Y una vez que estos pacientes presentaban los signos y síntomas, entonces se les daban medicamentos que se habían desarrollado en estas industrias farmacéuticas. Seguramente ustedes conocen que las industrias farmacéuticas alemanas son las más poderosas y son las más ricas, pero es gracias a estos tipos de estudios que se realizaron. Hubo otros experimentos también que se realizaban. Por ejemplo, se probó cuál era el curso de la enfermedad de la sífilis en huérfanos durante 1911 a 1912. En otros experimentos se estudió la pelagra en prisioneros. Lo que se les hacía es que se les delimitaba o se limitaba algunas vitaminas. Por ejemplo, la pelagra es una enfermedad que es causada por por la ausencia de vitamina, de la vitamina B3. De los síntomas, pues es que tienen confusiones mentales, delirios, diarrea, debilidades. Y después, ya que presentaban los signos y síntomas, se volvía a administrar la vitamina. Y con eso se comprobaba la importancia de las vitaminas. A otros pacientes que tenían enfermedades mentales, se les retiraba parte del lóbulo frontal del cerebro para ver qué era lo que pasaba y qué función tenía esa parte en particular del cerebro. Otros experimentos que se realizaron en Nueva York en 1956 a 1970 fue la inyección del virus de la hepatitis en niños con discapacidades. ¿Por qué se hacía en estos niños con discapacidades? Pues es porque lo que sucedía pues es que ellos no se podían quejar, generalmente eran abandonados o mandados a albergues. Al ser una población vulnerable, pues bueno, las personas se aprovechaban de ellos. A otros pacientes, por ejemplo en Brooklyn, en Nueva York, en el Lewis Chronic Disease Hospital, les inyectaban células cancerosas a pacientes sin cáncer para ver si desarrollaban la enfermedad.
Entonces, todos estos protocolos, pues por supuesto, no existían comités de bioética. Y entonces, pues prácticamente hacían lo que se les antojaba a los investigadores. Que causó gran indignación y que fue el origen de la creación del Consejo Nacional de Investigaciones Humanas, que es a partir del cual se empezaron a formar los comités de bioética para saber si qué tan viable eran los experimentos que se realizaban en humanos. Y bueno, este fue el experimento de Tuskegee. Este experimento duró alrededor de 4 décadas, de 1932 en Tuskegee, Alabama. Eh, lo que hacían era que esta comunidad que vemos aquí de afroamericanos, ellos eran parceros, a parceros, lo que significa es que la tierra se las prestaban y una parte de las ganancias o de la producción se entregaba al dueño de las tierras. Pues resulta que esta población que era pobre y que recordemos que prácticamente no tenían derechos, les empezaron a inyectar eh, y vieron el agente etiológico causante de la sífilis para observar la progresión natural de la enfermedad, si no era tratada y si podía llegar hasta la muerte. Entonces, resulta que en 1972, 4 décadas después de que comenzaron los experimentos, la prensa reportó este experimento y entonces eso provocó que la comunidad científica y la población pues se indignara y llegara a su fin este experimento. Para entonces, de los 399 participantes, 28 ya habían muerto de sífilis, otros 100 de complicaciones médicas relacionadas y 40 mujeres que eran las esposas o las parejas de personas que se les había inyectado el agente etiológico resultaron infectadas y 19 niños contrajeron la enfermedad al nacer. Este experimento, citado como posiblemente la más infame investigación biomédica en la historia de los Estados Unidos, trajo como consecuencia el informe y fue el origen, y a partir de este experimento se creó el Consejo Nacional de Investigación en Humanos y la petición de la creación de consejos institucionales de revisión. Entonces, a partir de ahí, ya todos los proyectos de experimentación, aunque no sean con humanos, deben de pasar por un consejo bioético. De hecho, la experimentación en humanos terminó en el año 2004 y no se puede hacer ya más experimentación con humanos. Aunque ustedes se darán cuenta en este momento que la vacuna ya se está probando en humanos y se han dado cuenta por las noticias que en varios está produciendo reacciones alérgicas, inclusive está provocando hemiplegia, que es cuando se paraliza la mitad del cuerpo o de la cara. De 1944 a 1974, el gobierno de los Estados Unidos 4,000 experimentos que involucraron la exposición deliberada a la radiación. Muchas de estas personas fueron hospitalizadas por afecciones crónicas y recibieron inyecciones de plutonio o de otro material radiactivo sin que se les informara qué contenían las jeringas o que estaban formando parte de un experimento. Los investigadores también administraron radiación corporal total a testículos expuestos a la radiación de los presos y bueno, se alimentaba con avena radioactiva a niños con discapacidades mentales. Cuando un reportero reveló estos estudios al público en 1993, nuevamente hubo una indignación comprensible y el presidente Bill Clinton de los Estados Unidos creó el Comité Asesor para Experimentos con Radiación Humanas,
que emitió un informe crítico de casi 1000 páginas que acusó a los investigadores de violar los principios morales básicos. Clinton emitió una disculpa formal a los sobrevivientes y sus familias y comentó que cuando el gobierno se equivoca, tenemos la responsabilidad moral de admitirlo. Por supuesto, ya muchos de estos pacientes tenían cáncer. Y bueno, los escándalos éticos continuaron ocurriendo en la década de 1990, hace apenas 30 años. Investigadores del Instituto Kenneth Krieger en Baltimore realizaron un estudio en el que examinaron la exposición a plomo en niños en hogares que habían sufrido contaminación con dicho elemento químico. Aunque los residentes decían que sus hogares eran seguros para el plomo, muchos hogares aún en la actualidad tienen altos niveles tóxicos de plomo que estaban causando o que siguen causando graves problemas médicos en los niños. Seguramente ustedes conocen una película donde una mujer que es abogada va demanda a estas y muchos de estos enfermos, pues bueno, han recibido millones de dólares. Entonces, parece que los experimentos que se están realizados ya están dentro de protocolos. Sin embargo, no es así. Se siguen presentando muchos experimentos. Por ejemplo, se empezó a trabajar con células madre y se logró erradicar una enfermedad de embriones. Y bueno, pues a pesar de que ya no se puede trabajar embriones, pues se sigue haciendo. Entonces, vamos a ver entonces cuál es la importancia. Bueno, estos estudios anteriores, pues demuestran que se debe de haber un comité que regule estos experimentos. Entonces, vamos a ver la bioética en la biología molecular. Hasta aquí, ¿alguien quiere comentar algo o hacer una pregunta? No, profe. Bueno, por mi parte no. No, profe. No. Profesor, yo nada más una pequeña. ¿A qué película se refería? Es una película que sale Julia Roberts, que ahorita se me fue el nombre, este, pero es muy famosa, pero se los digo ahorita que mientras da clase el doctor Carlos, yo les digo el nombre, porque es muy Gracias. famosa. Sí. Bien. Hemos visto durante las clases pasadas que la biología molecular ha traído muchísimos beneficios a la humanidad. Tenemos ahora plantas mejoradas genéticamente que resisten eh, muchas plagas. Tenemos también el mejoramiento de animales. Ahora tenemos animales que producen, por ejemplo, mucha más leche. Se están seleccionando. Tenemos vacunas, la importancia de las vacunas. Ya saben, ahorita todos estamos. Está la vacuna contra el COVID. Sobre todo por nuestros papás y nuestros abuelos, ¿no? Que son los más vulnerables a hospitalizarse. La biología molecular ha permitido métodos de diagnóstico de patógenos y de enfermedades, desarrollo de medicamentos. Y si yo les preguntara, ustedes me dirían muchísimas aplicaciones. Pero surge la inquietud, ¿qué pasa si no se pone límites a la investigación cuando se trabaja con material humano? Y se piensa, aunque suene novelesco, en la creación de laboratorios de superhombres con tales o cuales características. Y aquí es donde entra la bioética. Bueno, la bioética es la ciencia que estudia los principios morales de la conducta humana en el campo de las ciencias biológicas y en la atención a la salud. Entonces, apréndanse por favor esta definición. Es muy importante porque además la bioética es un estilo de vida que ustedes deben de seguir para cumplir con los estándares pues de calidad y de no hacer daño a la población. Les decía que los avances de biología molecular y genética han ampliado las posibilidades
en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, lo cual, al igual que las investigaciones en este campo, han sobrepasado a su regulación legal y ética. Por ejemplo, el genoma humano, que ya lo vimos que ha traído muchísimos beneficios. Por ejemplo, la detección de un gen dañado puede dar lugar a estigmatización, ya también lo vimos en el video, y se pueden detectar personas sanas con factores genéticos que predispongan o que causen en un futuro enfermedades, por lo que este diagnóstico puede tener repercusiones sociales al marcar al enfermo o a su familia. Por eso desde la década de 1980, cuando se empezó a planear el, el poder conocer el genoma humano, la secuencia del genoma humano, el proyecto del genoma humano destinó el 5% de su presupuesto a las implicaciones éticas y jurídicas. En 1994 se fundara el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO. Entre algunas de las recomendaciones que hicieron fue que cada persona debe tener autonomía a realizarse el estudio de su genoma, es decir, no debe de estar obligado. Si se hace el estudio del genoma, la información debe de ser confidencial para que no le cause daño, ya que esta información puede influir en el mercado laboral, la contratación de un trabajo, otorgación de servicios médicos, seguro de gastos médicos o de vida y tasa como el costo de las primas. Es decir, si las aseguradoras saben que están muy propensos y que en su familia tienen una enfermedad que se presenta a los 40 años, pues lo que va a hacer la aseguradora les va a querer aumentar el costo del seguro de gastos médicos. ¿O qué pasa si ustedes tienen alguna enfermedad que en este momento no es discapacitante, pero que en unos 5, 6, 7 años puede llegar a ser discapacitante? ¿Ustedes creen que los podría contratar una empresa? Pues tal vez no, ¿verdad? Por prejuiciosos. Entonces, por lo tanto, pues esta información debe de ser confidencial, porque eso puede conllevar a que nunca te contraten en alguna empresa y bueno, pues de qué vas a vivir, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de la importancia de la bioética en biología molecular. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profesor, gracias. No, profe. No, profe. Perfecto. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, ya lo vimos en clases pasadas, el diagnóstico prenatal. ¿Se acuerdan cuál era el diagnóstico prenatal? ¿Quién me quiere recordar? ¿Quién nos quiere recordar? Es un estudio molecular que se le realiza ¿a quién? A los fetos, si los padres tienen alguna anomalía, entonces se hace este diagnóstico prenatal Sí, para... ¿Cómo? sigue, Bueno, continúa, que se hace ese diagnóstico prenatal para, pues para ver si el feto no tiene esa misma pues para, anomalía. efectivamente, o que tenga los genes que probablemente va a desarrollar, ¿verdad? La enfermedad. ¿Se acuerdan que había 3 procedimientos del diagnóstico prenatal que más se utilizan? Que es el muestra de vellosidades coriónicas, muestra de sangre fetal y amniocentesis. Entonces, yo les preguntaría a ustedes si supieran que su bebé viene con un problema, por ejemplo, mental, que se pudiera hacer el diagnóstico de esta enfermedad mental o tuviera una enfermedad hereditaria muy grave, eh, ¿qué pasaría? Por ejemplo, en algunos países, como lo había comentado, como Cuba, si vienen con estas enfermedades hereditarias,
por ley tienen que someterse a un legrado, es decir, a un aborto. Entonces, yo les pregunto a ustedes que ya no tardan en ser papás en unos años, en menos de 10 años ya prácticamente todos ustedes van a ya estar queriendo ser papás o ya van a ser papás. Si ustedes tuvieran, se puede diagnosticar en el hijo de ustedes, con este análisis diagnóstico prenatal, y viene con algún problema, supongamos mental, ¿terminarían con el embarazo o no lo terminarían? ¿Quién me quiere comentar? Aquí pues cada quien tiene su propia opinión y de eso se trata la libertad de expresión. Yo sí terminaría con el embarazo. ¿Alguien que quiera comentar algo, terminaría o no el embarazo y por qué? Pues porque muchas de esas enfermedades, o sea, las personas tienen con estas enfermedades tienen como que viven muy poco o pues la calidad de vida no es nada buena. Entonces, Pero la pregunta es, ¿tú lo terminarías o no lo por terminarías eso dije el embarazo? dije que sí. Dije que sí. Ok, ok. ¿Quién más quiere comentar? Yo también optaré por terminar con el embarazo. Ok. ¿Alguien que no terminaría con el embarazo? Ya sea hombre o mujer, que no permitiría por sus creencias religiosas. Yo no sabría la verdad si sí o si no, pero me cuestiono o se me viene primero a la mente que sí, en México no existe ningún sistema que pueda incluir a cualquier tipo de persona con otra capacidad. Entonces, por esa parte, quizás yo no lo tendría al hijo, pero quién sabe, la verdad. Fíjense que la Ciudad de México es una de las ciudades más progresistas porque el aborto es legal hasta determinadas semanas. Y eso es muy importante porque se hizo un análisis y se vio que de terminar con el embarazo lo hacen, aunque sea ilegal, y lo hacen en clínicas clandestinas. Y se estaba viendo que había mucha muerte de las mujeres porque lo hacían escondidas y lo hacían en condiciones insalubres. Entonces, pero eso no quiere decir que toda la gente esté de acuerdo en que existan esas leyes, en que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo. Yo en particular creo que la mujer debe decidir sobre su cuerpo, pero cada persona es un gran debate a nivel mundial. Ustedes han visto ahorita las feministas que traen su paliacate verde, que lo que están pidiendo es que cada mujer sea libre de decidir sobre su cuerpo. Y en muchas ciudades no lo han logrado. La religión tiene mucho que ver. Entonces, yo quisiera preguntar, ¿quién de ustedes no estaría de acuerdo en que se termine el embarazo ducto, viene con una enfermedad hereditaria grave? ¿Nadie? Profe, ¿puede repetir otra vez? Es que se trabó. Sí, yo también a ustedes como que se me cortan. Cuando se corte, díganmelo por favor. Les decía que a mí me gustaría que alguien comentara, pero que alguien que no estuviera de acuerdo en el embarazo, aunque supiera que su hijo viene con una enfermedad hereditaria grave. No sé si ahora sí se escuchó completo. Sí, profe, sí se escuchó. Ok. ¿Quién terminaría con el embarazo? Ya sea hombre o mujer. ¿Quién estaría de acuerdo? O más bien, o quién no terminaría con el embarazo? Que dijera
no, es mi hijo y yo no lo voy a terminar aunque él venga enfermito. ¿Nadie? No, Creo al que no, parecer no. profe. Todos a favor. No sé, la verdad sí sería como algo complicado. Yo viéndolo como si fuera padre, pues sí, al inicio uno dice, mi hijo, ¿no? Pero algún día, pues yo ya no voy a estar y quién se va a hacer cargo de mi hijo, ¿no? Entonces, pues yo preferiría mejor no optar porque no, pues que no tenga algún padecimiento que lo haga ser menos, pues vamos a ser menos congraciado con la demás sociedad. Ujú. Eso y además, pues, como decía una compañera, pues la calidad de vida que va a tener, ¿no? O sea, creo que es muy egoísta pensar en mis sentimientos y no pensar en, pues, en cómo va a vivir esa persona, ¿no? Bueno, que al final de cuentas, pues, sería mi hijo. Pues fíjense que precisamente por eso se desarrollaron el diagnóstico genético preimplantación, por los problemas éticos que cada persona tiene. Así, aunque ya está el embrión a los 3 días, pues es más fácil que se deseche un embrión a que se deseche un producto que ya está dentro de la madre. Dice Rodrigo Daniel que bueno, que depende de la enfermedad, que si es muy grave, pues ni hablar. Eh, entonces, quiero entender que si la enfermedad no es grave, Rodrigo Daniel no terminaría con el embarazo. ¿Es verdad, Rodrigo? Sí, esto me lleva a otra pregunta, profesor. Por ejemplo, dice que se detectan enfermedades hereditarias, pero ¿desde qué enfermedades a qué enfermedades van? Por ejemplo, la miopía también es hereditaria. ¿Se puede diagnosticar a partir de este tipo de análisis? Acuérdense que les comenté que las enfermedades multigénicas todavía es muy difícil de conocer cuáles son los genes que están involucrados o qué tanto va a participar un gen, si va a participar un gen. No sé si recuerdan en Y el caso de la bueno, fibrosis quística. comentando lo que dice profesor, sí, no hay enfermedades como la miopía que no son diagnosticables antes del nacimiento de un producto. O sea, en estado fetal no son diagnosticables, como lo es la miopía, el astigmatismo, el Parkinson, entre otras. Pues es que en el caso de la vista, la miopía o el astigmatismo, realmente no, a largo plazo no creo, y lo digo yo como miope, igual hay muchos compañeros miopes, realmente no genera algún problema así como que cause, no sé, más que bullying si Fuerte, acaso ¿verdad? en la niñez, pero pues no sé si habrá alguien que le quiera diagnosticar miopía a un bebé. No, pero claro que los genera, es porque somos miopes de 20 años, pero a los 80 a ver si no te genera problemas. Pero pues es que ya hay operaciones, ya hay tratamientos, ya hay lentes intraoculares. O sea, realmente yo no creo que la miopía o el astigmatismo sea un problema a largo Pero es plazo. que también eso es suponiendo que tengas, pues, la capacidad económica de cubrir una operación o algo así, porque pues también hay que ver como en qué condiciones va a venir ese niño al mundo, ¿no? Sí, porque aparte de todo, o sea, si viene miope el niño, pues que se pague una operación, pero pues si no tiene dinero el niño, pues ahí ya estás condicionando la No, aparte de todo, opulencia. más, a un niño sí es bien difícil que lo operen. Digo, igual también vas a entrar en una evaluación y ahí los mismos médicos te van a decir así es. Pero pues la verdad es que desconozco el número de personas que tengan una graduación muy alta para que requieran una operación. Y yo creo que sí son menos de los que dicen que son súper miopes y a lo mejor tienen 5 dioptrías, ¿no? No por minimizar, pero pues igual hay muchos programas
por parte del gobierno que dicen, ah, pues te proporcionamos lentes, o lo hemos visto igual en nuestro instituto, ¿no? Yo nada más ponía el ejemplo, supongamos que desde que eres feto, pues se te pueda diagnosticar. Pues en ese caso, pues no hay problema, o sea, tú continúas con tu embarazo, pero si es alguna enfermedad como fibrosis, anemia, pues, o alguna trisomía en, no sé, cromosoma 13, 21, 18, pues no vale la pena continuar con tu embarazo. Era nada más como un ejemplo. Ok. Esto muestra que, bueno, que empieza a haber discusión. ¿Y quién tiene la razón? Bueno, ahorita vamos a comentar esto. Otro de los experimentos que se hacen es la creación de embriones. Actualmente, ustedes saben que se lleva a cabo la fecundación in vitro y esta es utilizada para crear embriones. Se lleva a cabo in vitro. Al tercer día, cuarto día, ya tenemos un blastocito. Aquí vemos el blastocisto y en esta... Profesor, no está en compartiendo esta... pantalla. Mm, ¿No? No sé. No, profe. ¿Tampoco? No, No, A ver, déjame ver. No sé qué pasó con mi pantalla, pero creo que ya, ¿verdad? Sí, ya. Y ya se ve. ya se ve. Ok. Disculpen que yo no sé qué está pasando con el internet, que todo, y bueno, pues los sistemas no dan abasto. Entonces, tenemos aquí la creación de embriones, se lleva a cabo la fecundación. Al tercer día tenemos el blastocito humano y aquí tenemos el embrioblasto, que son las células madres. Estas de manera particular son células pluripotenciales que se pueden inyectar y lo vamos a ver en la segunda parte del video. Se va a simular el tejido en el que se está inyectando y eso va a dar origen a ese tipo de células. Por ejemplo, si se inyecta en el corazón dañado, vamos a verlo en el video cómo se convierten en células cardíacas y el corazón empieza a funcionar. Pero aquí la controversia es si consideran adecuado que se formen embriones que de manera general, bueno, podrían ser ya humanos, esos embrioblastos, y salvar la vida de personas enfermas. ¿Quién estaría de acuerdo y quién no está de acuerdo? ¿Sí me escucharon la Sí. pregunta? Ok. ¿Quién está de acuerdo en que se formen embriones para obtener las células madres con ese fin nada más? ¿Y quién no está de acuerdo? Lo que quieran No entendí. ¿Qué etapa del comentar. embrión es? ¿Es el blastocisto a partir de esta etapa? Sí, sí, que tiene el cuarto día después de la fecundación, del Ah, cuarto al séptimo día. pues yo sí estoy de acuerdo, ¿no? No, yo pensé que era una etapa más, pues más tardía, ¿no? Pero siendo que es 4 días después de una fecundación, pues no creo que haya tanto problema. ¿Quién no está de acuerdo? ¿Quién estaría de acuerdo en clonarse o en clonar a alguien que tenga características de excelencia? ¿Se imaginan a 3 Michael Phelps? Pero ya tenemos uno, ¿no? Pero puede tener 3. Eso implica que estás de acuerdo en que se clonen los humanos. Pues depende de con qué propósito, ¿no? Es que depende, profe, porque por ejemplo, si es
si fuera no usarlo un humano ya completo, terminado para, ahora sí que como piezas de refacción. Si partimos de lo que dice de la célula madre, pues sí clonar un órgano a partir de mi propio órgano, eso sí estaría pues bien. Nos ayudaría mucho a tratar las listas de espera para los pacientes que necesitan trasplantes, digo. Pero ya un humano total, o sea, hecho y derecho, ahí sí ya no, porque ya estamos hablando de otras cosas. Ok, alguien que sí estuviera de acuerdo. Bueno, entonces, en estos casos debemos de preguntarnos si realmente es para llegar, ayudar al hombre a llegar a un fin superior, si está de acuerdo con la dignidad de las personas humanas y si los medios utilizados benefician y respetan a las personas. Lo que sí es importante y que ya se sabe es que la ética de cada persona está dada por la adquisición de códigos éticos y morales. Y la ética de cada persona está basada en factores intrínsecos y adquiridos. Los intrínsecos son de la naturaleza humana, es decir, no sabemos que no debemos matar, que debemos cuidar a los hijos, y los adquiridos se adquieren a través del ambiente donde uno va creciendo. Por ejemplo, la educación, la tradición, normas que varían con la evolución de la costumbre. Tenemos que en México no estaríamos de acuerdo con el festival chino donde se comen 10,000 perros, que quisieron prohibirlo y bueno, todavía no lo pueden prohibir, ya es una tradición para los chinos. Todos los perritos se los comen. Entonces, una parte de los perros se los comen, nosotros no estaríamos de acuerdo de manera consciente. Nosotros al revés. Por ejemplo, nosotros sí comemos vaca y este es un animal sagrado en países de la India, en Nepal. ¿Qué creen que pensarían los de esos países porque nosotros nos comemos la vaca? Pues pensarían lo mismo que nosotros pensamos de los que se comen a los perros, ¿no? Que no estamos de acuerdo. Por eso es que cada persona puede opinar de acuerdo a las costumbres. Lo que es importante es que se ha llegado a un consenso de que para trabajar cumpliendo con la bioética en biología molecular necesitamos cumplir con los principios éticos y normas secundarias que a continuación se muestran. Es decir, para llevar experimentos de manera ética, necesitamos seguir estos principios éticos básicos, que son 4, y seguir normas secundarias. Los principios éticos básicos son: no harás el daño, es decir, no maleficencia; harás el bien, beneficencia; no violes las libertades individuales, que es la autonomía; y sé justo. Entonces, siguiendo estos 4 pasos éticos básicos, todo, si los consideran en sus experimentos que van a hacer, con eso van a estar. La beneficencia es obrar en función del mayor beneficio para el paciente. No maleficencia es no hacerlo de tal manera que afecte a la gente. Autonomía es que respetar los valores y opciones de las personas de cada uno. Es decir, si una persona no está de acuerdo, no se le puede hacer los experimentos. Por ejemplo, un nuevo tratamiento. Si la persona no firma el documento informado, no lo debemos de hacer. Y la justicia es dar a quien lo que necesita y no exigir más de lo que puede dar la persona. Esos son los principios éticos básicos que hay que seguir, pero también existen normas secundarias, que es cuando hagamos los experimentos,
no estar inventando resultados, necesitamos decir la verdad. Mantener las promesas es, por ejemplo, la fidelidad, que nos dicen que, no, pues te voy a contar un secreto y nombre, pero pues ya después lo saben todos. Eso no está bien. Usar el principio de proporcionalidad, relación riesgo-beneficio, evitar las excepciones indeseables. Por ejemplo, si se meten a concurso varios proyectos, pues no que porque es el compadre o porque está en la misma institución que yo lo voy a calificar mejor para que le puedan financiar el proyecto. Eso no se debe de. Además de los principios éticos básicos que hay que seguir y las normas secundarias cuando planteamos un proyecto o hacemos investigación, la UNESCO ha emitido una serie de recomendaciones que abordan política y valores, educación e investigación, pruebas genéticas, asesoramiento y con respecto al trabajo con animales de laboratorio. La recomendación 1, que es con respecto a política y valores, deben de propiciar consultas públicas para desarrollar una respuesta al avance de la genética. Se debe de afirmar que la meta es la mejoría de la salud humana, prestando atención en las guías internacionales, estableciendo una serie de valores para implementar estrategias nacionales que deben incluir evitar hacer el daño, mantener la dignidad humana, respetar la autonomía del individuo, así como sus valores culturales, étnicos y religiosos. Respetar la integridad y honestidad, evitar la discriminación y proteger al medio ambiente. La recomendación 2 es con base en educación y entretenimiento, puesto que la genética será la ciencia central para entender los procesos de salud y enfermedad. Se deben de aumentar los conocimientos de la genética en muchos grupos y sectores, desde estudiantes dentro del sistema de educación formal, primaria, hasta posgrado. Se debe de empezar a impartir ya la genética desde la primaria, para que cuando les toque decidir con respecto a, pues a algo relacionado con su salud, pues deben de tener los elementos suficientes, pero no solamente los que van a la escuela, es decir, a la población en general, deben de tener conocimientos de genética. Con respecto a gobiernos, investigación y sector comercial, se la creación de algún tipo de sociedad entre estos sectores, dada la interdependencia y la necesidad de trabajar juntos para solucionar las situaciones en que los objetivos de un sector entren en conflicto con los otros. Debe de haber principios claros y total transparencia con el fin de que los usuarios estén debidamente informados. Habrá que establecer una situación que permita el desarrollo de la investigación por el sector comercial y bueno, que esto le proporcione ganancias razonables. Sociales inadecuadas y la falta de ética. Esto incluye compartir la información relacionada con la identificación del genoma humano en su estado natural. Aquí, por ejemplo, las empresas que desarrollan kits o que desarrollan kits de diagnóstico, alguna prueba diagnóstica o alguna vacuna, por ejemplo, pues sí, se le invierte varios millones de dólares, pero después pues tiene que haber ganancias razonables, por supuesto, pero no puede ser que sea inalcanzable. Los sectores privilegiados puedan acceder a esas pruebas o a esos tratamientos. Aquí es donde debe el gobierno pues poner un alto a esos costos. Por ejemplo, las vacunas o algunos tratamientos que se dan basados en anticuerpos son muy, muy caros, que solamente con seguros se puede pagar y solamente los seguros lo pagan si el tratamiento funciona, porque es muy, muy caro. 4 es que las pruebas y los estudios genéticos deben ofrecerse
de manera que los individuos y las familias estén libres de aceptar o de rehusar de acuerdo con sus deseos y creencias. Además, todos los estudios deben de ser precedidos por una adecuada información sobre el propósito y los posibles resultados del estudio, así como sobre las posibilidades en cuanto a futuras decisiones. Diagnóstico y tratamiento de enfermedades deben de ser accesibles para todos, independientemente de su capacidad económica o de cualquier otra consideración. Que bueno, ya sabemos que en la actualidad esto no está ocurriendo, pero la idea es que deben de ser esos tratamientos accesibles. Proteger la privacidad de los individuos y las familias de intrusiones injustificadas de empleadores, aseguradoras y escuelas. Aquí es muy importante informar a las personas que es su deber ético avisar a sus familiares que pueden tener un riesgo genético y revelar su estado genético al cónyuge o pareja, si es que desean procrear. Por ejemplo, si en su familia hay una enfermedad hereditaria, le deben de decir a su pareja antes de casarse o antes de procrear. Y pues realmente eso pues prácticamente no sucede así. Se debe informar a las personas de su deber moral de revelar su diagnóstico genético que pueda afectar la salud pública. Las pruebas genéticas en personas que tienen antecedentes familiares de enfermedades multifactoriales, siempre y cuando los resultados se utilicen para la prevención o tratamiento temprano. Las pruebas deben de ser voluntarias y estar precedidas por información adecuada y con el consentimiento informado del sujeto. El diagnóstico presintomático debe de estar disponible para los adultos con riesgo que lo deseen y debe de acompañarse de asesoramiento. Y cuando no exista un tratamiento disponible, deben de informarse a la persona sobre las limitaciones del estudio y las dificultades para predecir la edad exacta de inicio o gravedad de los síntomas. Estas pruebas se realizarán en niños solo si existen beneficios médicos potenciales. Con respecto a los animales de laboratorio, deben emplearse racionalmente en estudios en que se tenga la certeza de que los resultados presentan un beneficio palpable. Y para el caso de los animales, deberá de evitarse la crueldad y el sufrimiento innecesario. Entonces, se hacen experimentos con animales, el mínimo de animales o de grupos y cuántos en cada grupo de animales para obtener una diferencia significativa en el efecto, pero no digan, bueno, si nos sale 20 animales, pues hay que meter 30 o 40, no, porque deben de emplearse racionalmente los animales y bueno, evitar la crueldad y sufrimiento innecesario. Preguntas de las normas éticas básicas de las secundarias o de algunas recomendaciones o alguien que quiera comentar algo. ¿Nadie? No, profe. No, profe. No, profe. Perfecto. Entonces, si no hay preguntas, vamos a pasar a la segunda parte de la clase, que esta va a empezar con un tema del doctor Carlos Wong. Sí, gracias, doctor. Chicos, ¿quieren un descanso o empezamos y nos vamos antes? Como ustedes me digan. Vámonos antes. Nos vamos antes. Antes. Bueno, perfecto. Entonces, pues empezamos con el tema. Nada más permítanme para empezar a compartir.
Ya se ve. Ya, perfecto. Bien, chicos, pues entonces vamos a empezar con este tema que es un poquito corto, en donde vamos a hablar sobre agentes terapéuticos y vacunas. Entonces, ¿se acuerdan que ya habíamos platicado sobre los anticuerpos recombinantes? Incluso habíamos dado algunos ejemplos. Habíamos visto que los primeros anticuerpos monoclonales que se desarrollaron fueron los que eran completamente de ratón y les íbamos a colocar la terminación OMA. Los anticuerpos quiméricos, que eran mitad de ratón y mitad humano, les poníamos la terminación HIMAP. Los anticuerpos humanizados, donde solamente la región hipervariable era de ratón, les íbamos a colocar la terminación SUMAP. Y los anticuerpos completamente humanos, les íbamos a colocar la terminación UMA. Sí, entonces, pues, ¿se acuerdan que habíamos platicado que estos anticuerpos, pues, han beneficiado a una gran cantidad de personas, han mejorado considerablemente su calidad de vida y que estos anticuerpos, ¿se acuerdan con qué técnica se generaban estos anticuerpos? Los anticuerpos humanos. No sé si me escuchan. Sí se escucha. ¿Sí? Entonces, chicos, ¿se acordarán con qué técnica se hacían esos anticuerpos? No. ¿No? No. Bueno, era la exposición en fagos de anticuerpos, ¿se acuerdan? Que incluso pues a sus descubridores les habían otorgado el premio Nobel, ¿sí? Pero bueno, sí revisamos esto de los anticuerpos, ¿no? O de plano lo borraron. Sí lo revisamos. Sí, sí, Lo lo revisamos. Ah, perfecto. Bueno, entonces, para terminar esto de los anticuerpos como agentes terapéuticos, pues les vamos a platicar un poco sobre sobre anticuerpos que son los que van a sustituir probablemente estos anticuerpos que platicamos anteriormente. Entonces, bueno, aquí tenemos las características, tenemos un ejemplo de un anticuerpo como ustedes están acostumbrados a verlos, que si se acuerdan tiene dos cadenas pesadas, dos cadenas ligeras, tiene esta fracción constante, la fracción variable y la fracción hipervariable. Ajá. Entonces, pues resulta que en la Universidad de Bruselas estaban estudiando la respuesta inmunológica en camellos. Y cuando empezaron a estudiar la respuesta inmunológica en camellos, se dieron cuenta que sus anticuerpos eran un tanto cuanto diferentes a como estamos acostumbrados a verlos. Vean, ¿qué le falta comparado con los anticuerpos humanos? O la mayor parte de los anticuerpos, porque estos anticuerpos son iguales en todos los primates, en una gran cantidad de mamíferos, y particularmente en los camellos, pues tenemos una excepción. ¿Qué le ven de diferente? ¿No tiene la cadena ligera, se llamaba? Ajá, no tiene la cadena ligera. Ahora, estos anticuerpos los denominaron como anticuerpos de un solo dominio. Uh-huh. Y bueno, nuestros anticuerpos necesitamos tanto a la cadena pesada como a la cadena ligera para que se reconozca el antígeno. En cambio, estos anticuerpos solamente con la cadena pesada pueden reconocer al antígeno. Entonces, pues la respuesta inmunológica se ha estudiado en muchos otros animales, incluso se ha estudiado en los tiburones. Y en la Universidad de Miami encontraron que los anticuerpos de los tiburones se parecen un poco a los anticuerpos de los camellos. A estos anticuerpos de los tiburones les pusieron IGNAR. Ajá. Entonces, pues se ha empezado a trabajar con estos anticuerpos porque pueden reconocer al antígeno solamente con la cadena pesada, solamente con este dominio. En cambio, nuestros anticuerpos necesitan estas dos cadenas para poder reconocer al antígeno. Ajá. Entonces, ¿qué se les hace más fácil tener en un bioterio? ¿Camellos o tiburones? ¿Qué serán más fáciles de mantener?
Camellos. Tiburones. Camellos. Tiburón. Tendrían un establo con camellos o pueden tener un estanque con tiburones. Ahora, normalmente cuando se nos viene a la mente los tiburones, pues pensamos en el tiburón blanco, ¿no? Pero hay otros tiburones que son un poco más pequeños que se pueden tener en estanques. Entonces, pues empezó a trabajar principalmente con los tiburones porque es más fácil mantener estos tiburones pequeños que pues alguno de estos camélidos, ¿no? Que entre los camélidos pues está el camello, el dromedario y las llamas. Entonces todos estos tienen ese tipo de anticuerpos. Entonces, bueno, aquí vemos el anticuerpo, la estructura que estábamos comentando. Aquí vemos la cadena pesada, acá vemos la cadena ligera. En esta gráfica lo que ven ustedes en color azul sería la región variable del anticuerpo. Y lo que ven en color rojo sería la región hipervariable. Aquí en la cadena ligera, lo que está en amarillo es la región variable y lo que está en color rojo sería la región hipervariable. Entonces les decía que para que nuestros anticuerpos reconozcan al antígeno, bueno, no sé si se acuerdan de sus clases de inmuno, pero les decían que el anticuerpo reconoce al antígeno con 6 dedos. 3 dedos, que serían estas regiones hipervariables que están en la cadena pesada, y los otros 3 dedos que serían estas regiones hipervariables de la cadena ligera. Entonces les decía que nosotros necesitamos tanto a la cadena pesada como a la ligera para poder reconocer al antígeno, porque pues necesitan, el antígeno es sujetado por estos 3 dedos de la pesada y por estos 3 dedos de la ligera. Si ustedes quitan uno, pues entonces ya no podría reconocer el antígeno. Pero resulta que estos anticuerpos de tiburón solamente pues con las regiones hipervariables de la cadena pesada, pues pueden reconocer al antígeno, ¿sí? Entonces, estos anticuerpos de tiburón con una sola, con una sola cadena pueden reconocer al antígeno. Otra cosa interesante de los anticuerpos de tiburón es que van a ser resistentes a 90 grados centígrados. Entonces no tendríamos que utilizar cadena fría para poderlos transportar. Y si se fijan, pues la parte interesante del anticuerpo es solamente la que se une al antígeno. Es decir, todo esto que sería la fracción constante, seguramente tiene una función bastante importante dentro del tiburón, pero a nosotros lo único que nos interesa es esta parte de aquí, que es la que se une al antígeno. Y como es muy pequeña, incluso puede pasar la barrera hematoencefálica. Nuestros anticuerpos, al ser tan grandes, pues no pueden pasar la barrera hematoencefálica, ¿sí? Entonces, bueno, aquí les voy a platicar de un trabajo que se realiza en el CICESE, que es un centro CONACYT que está en Ensenada, Baja California. Entonces les decía que cuando ustedes piensan en tiburones, pues casi siempre se nos viene a la mente el tiburón blanco, que es un tiburón bastante grande. Pero hay otros tiburones que son bastante pequeñitos, comparados con el tiburón blanco. Miren aquí la fotografía de un alumno que está sujetando este tiburón cornudo. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el CICESE? En el CICESE lo que han hecho es que le administran eritrocitos humanos a este tiburón. Si este tiburón tiene una respuesta inmunológica, ¿qué creen que haga el tiburón cuando le administran los eritrocitos humanos? ¿Qué genera? Anticuerpos antieritrocitos. Anticuerpos antieritrocitos. Ajá. Entonces, posteriormente lo que se hace es que se extraen células del tiburón, los linfocitos B, y se seleccionan los linfocitos que produzcan anticuerpos que reconocen a los eritrocitos humanos. Posteriormente, pues se va a secuenciar la región que codifica para el anticuerpo, pero no todo el anticuerpo, solamente la región variable, que es la que reconoce al eritrocito humano. Y como esto es muy pequeñito, pues entonces se puede clonar. Ajá. Se clona en un vector. Pero lo interesante que están haciendo en el CICESE es que además
de clonar la región variable del anticuerpo de tiburón que reconoce al eritrocito, clonan proteínas ya sea de tuberculosis o del virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, como esta proteína es bastante sencilla, pueden utilizar un procarionte para poder expresar las proteínas de fusión que se van a generar aquí. Los anticuerpos humanos son demasiado complejos, entonces normalmente se tienen que utilizar células eucariotas para poderlos expresar. Pero como aquí solamente queremos expresar la región variable y esta proteína, ya sea de tuberculosis o de virus de la inmunodeficiencia humana, pues es bastante sencillo y lo pueden meter a un procarionte y este procarionte va a sintetizar la proteína de fusión. Entonces aquí tenemos esta proteína de fusión que está formada por la parte del anticuerpo de tiburón que reconoce al eritrocito y está fusionada a una proteína de la tuberculosis, ¿no? En este ejemplo. Entonces, como les comentaba, normalmente los anticuerpos recombinantes se tienen que producir en células eucariotas, lo cual eleva considerablemente su precio. Pero, pues estos anticuerpos, como son muy pequeñitos, los pueden producir en células procariotas, lo que tiene, pues, un costo mucho menor, ¿sí? Entonces, ustedes dirán, ¿para qué se genera esta proteína de fusión, no? Donde se tiene el anticuerpo, el pedazo de anticuerpo de tiburón, unido a una de las proteínas de tuberculosis. Esto lo han hecho para un sistema de diagnóstico rápido, tanto de tuberculosis como el virus de la inmunodeficiencia. Entonces, pues aquí tienen esta proteína de fusión y si ustedes le ponen un eritrocito, pues están de acuerdo que esta parte de la proteína se puede unir al eritrocito. Ahora, supongan que toman muestra de una persona que está enferma de tuberculosis. Por lo tanto, ¿qué tiene la persona en su suero contra la tuberculosis? ¿Qué desarrolla la persona? ¿Anticuerpos antituberculina? Ajá, anticuerpos. Bueno, si está enfermo de tuberculosis, pues va a desarrollar anticuerpos principalmente contra las proteínas de la micobacteria, ¿no? Entonces, si ustedes, la persona va a tener anticuerpos contra las proteínas de tuberculosis. Ajá. Entonces, si se acuerdan, los primeros anticuerpos que se generan son los anticuerpos de clase IgM, que son pentaméricos. Entonces, vean cómo es el sistema. Si la persona está enferma, pues va a tener anticuerpos contra la tuberculosis. La proteína de fusión se va a unir a los eritrocitos y el anticuerpo contra las proteínas de tuberculosis, pues va a empezar a unir las distintas proteínas de fusión y se va a formar un aglomerado. Entonces el sistema de detección es bastante sencillo. Van a tener un tubito, en el tubito van a tener las proteínas de fusión y a este tubito van a adicionar muestras de sangre de los pacientes. Posteriormente estos se van a cargar en un sistema de detección, que es una X, ¿sí? Entonces aquí tienen ustedes las proteínas de fusión, adicionan la sangre del paciente, lo mezclan y posteriormente lo cargan en estas X. Ahí tenemos los dos resultados posibles. Uno sería negativo y otro sería positivo. ¿Cuál de los dos creen ustedes que sea el positivo? Es decir, que el paciente presenta anticuerpos, en este caso contra tuberculosis. ¿Cuál de los dos sería el positivo, el primero o el segundo? El de la derecha. El de la derecha. ¿Por qué, Víctor? Porque pues ya se aglomeraron los eritrocitos y ya no dejó que avanzara la muestra hacia el fondo de la cruz, ¿no? Exactamente. Aquí se están aglutinando, ¿no? Entonces ya no va a correr la sangre. Y aquí esta sería una muestra negativa. Ajá, aquí les estaría indicando que pues no hay anticuerpos, por lo tanto, pues no se forman esos aglomerados y la sangre puede difundir libremente. Entonces, pues este sistema de detección, las hojitas, si se fijan, vienen 6 crucecitas para hacer el estudio.
También trae aquí un código de barras que, bueno, la idea es que ustedes escaneen el código de barras con su celular para que el celular baje una aplicación que analice la prueba. Y pues el costo de estas hojitas es de $1. El costo de las proteínas de fusión es de $9. Entonces el sistema de detección pues es de $10. Y pues les puede detectar a la tuberculosis en un 96% de los casos y el virus de la inmunodeficiencia humana en un 98% de los casos, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda de cómo funciona esto, chicos. No, profe. ¿No? No, profe. Bueno, entonces vamos a ver el video promocional de este sistema. 16 million people in the developing world die each year from infectious diseases. Lack of infrastructure and specialized personnel, and the high cost of tests make timely diagnostics unavailable for 3 billion people worldwide. What if you could change all of this? We introduce FIND, a fast and low-cost diagnostic and disease surveillance tool. The magic occurs at microscale, where a genetically engineered shark protein interacts with a drop of your blood. There, it binds itself into your red blood cells and disease biomarkers. If the infection is present, those biomarkers in your blood will chain up with the shark protein and create a characteristic visual pattern. Using FIND's smartphone app, the pattern can be analyzed to determine if you're infected or not, and information can be sent to cloud servers for real-time disease surveillance and analytics. This shark protein can be adapted to detect most infectious diseases and some chronic diseases with high sensitivity. The test takes less than 15 minutes, can cost as little as $1, and can be used by anyone, anywhere. Unima developed FIND in collaboration with CICESE to secure a timely diagnostic for everyone, regardless where you live or your ability to pay. FIND, the solution for fast and low-cost point-of-care diagnostics. Find out more at FIND webpage. Sí, chicos, pues entonces este es un sistema de detección que se está desarrollando aquí en México, ¿no? Y que, pues como pueden ver ustedes, es bastante sencillo de utilizar, ¿sí? Entonces, dudas hasta aquí, chicos. No, profe, todo bien hasta acá. No, profe. Bien. Entonces, pues a continuación vamos a platicar sobre vacunas. Claro, pues vacunas desde el punto de vista de la biología molecular, ¿no? No las vacunas que seguramente ustedes revisaron ampliamente en inmunología. De todos modos, pues vamos a retomar algunas cosas de inmunología. Pero, ¿qué tipo de vacunas vamos a platicar en este caso? Pues vacunas de DNA. Ajá. Entonces, pues ya saben que actualmente hay mucha controversia, ¿no? Sobre las vacunas. Desafortunadamente, pues hay mucha desinformación y pues mucha gente no quiere vacunarse, ¿no? Eso pues evidentemente nos ha traído muchos memes, ¿no? Como el que estamos viendo a continuación. Y pues para la sorpresa de los que trabajamos con biología molecular y que también hacemos bastante inmunología, pues resulta que actualmente no hay vacunas aprobadas de DNA para el uso en humanos. Pero resulta que ahora de repente están apareciendo y se están aprobando estas vacunas de RNA, ¿sí? Que como ustedes saben, pues es las vacunas que se desarrollaron para el tratamiento del COVID. Entonces, pues resulta que ahora tenemos al menos 2 ya aprobadas vacunas de RNA contra el COVID-19. Estas vacunas, pues las ha desarrollado la que está, pues ya produciéndose a gran escala en estos momentos, la del consorcio de Pfizer con BioNTech. Y pues también la compañía Moderna está utilizando esto de las vacunas de DNA para el tratamiento del COVID. Entonces, estas vacunas, particularmente la de Pfizer, pues se recomienda que se almacene a menos 70 grados centígrados y la de Moderna a 8 grados centígrados. Al menos las pruebas clínicas las realizaron
almacenándolas con estas características, ¿no? Entonces, por eso, pues va a ser bastante importante seguir esas recomendaciones, ¿no? Porque las pruebas se hicieron tomando en cuenta estas temperaturas. Ambas vacunas se tienen que administrar por vía muscular. Entonces, ¿alguien ha escuchado qué codifica el RNA, el RNA mensajero de estas vacunas? ¿Para qué codifica? En el caso de las del COVID es para la proteína S. Ajá, la proteína Spike, ¿no? Esa proteína que hace que parezca una corona el virus, ¿no? Entonces, pues efectivamente, este RNA mensajero codifica para las proteínas Spike, que van a estar en la envoltura del virus. Entonces, la estrategia de estas compañías es que estos RNA mensajeros se van a encapsular literalmente en liposomas. La composición de estos liposomas la tienen bajo patente. Una la tiene Pfizer, otra la utiliza Moderna. Aparentemente estos liposomas pues generan una respuesta inmunológica innata bastante fuerte, porque pues lo que hicieron fue administrarle a personas el liposoma vacío y administrarle a personas el liposoma con el RNA mensajero. Y resulta que los dos tenían una respuesta bastante fuerte en el brazo donde se inyectó la vacuna o el placebo. Entonces, pues eso es bastante bueno, porque acuérdense que para que se dé una respuesta adaptativa, pues primero se tiene que dar una respuesta innata que active a esa respuesta adaptativa. Entonces, la idea es que se van a administrar estos liposomas que en su interior traen el RNA mensajero que codifica para la proteína Spike. Entonces, pues estos liposomas van a entrar a la célula, es decir, se van a transfectar las células. Esto puede entrar, o bueno, lo que se ha analizado es que entra principalmente por fagocitosis. Un liposoma puede entrar a la célula por dos vías, por fagocitosis o por fusión de membranas. Pero en este caso se ha encontrado que entra principalmente por fagocitosis. Entonces, una vez que entró el liposoma, pues entonces, bueno, ustedes saben que cuando una célula fagocita algo, se forma un endosoma. Y el liposoma está hecho de tal manera que cuando se empieza a acidificar el endosoma, el liposoma desestabiliza el endosoma y permite que escape el RNA mensajero. Ajá. Ahora, la idea de estas vacunas es que el blanco de la vacuna sean las células dendríticas. ¿Alguien se acuerda qué es una célula dendrítica? Sí, son parte del sistema inmune. Ajá, son parte del sistema inmunológico, pero ¿qué tipo de células son? ¿A qué se dedican? Son presentadoras de antígeno, ¿no? Ajá, son las principales células presentadoras de antígeno. Entonces, cuando se escapa el RNA del endosoma, pues en el citoplasma de la célula se van a tener ribosomas, ¿no? Los cuales van a traducir este RNA y se va a formar las proteínas, bueno, se van a sintetizar las proteínas Spike. Entonces, estas proteínas Spike, pues van a tener, que se están produciendo aquí, van a tener distintas rutas. Algunas de ellas, pues, como la proteína per se trae la señalización de que se salga de la célula, pues entonces la proteína va a ser exportada al exterior de la célula. Pero al final de cuentas, pues esta es una proteína ajena, ¿no? Es una proteína que ajena a esta célula. Entonces, las proteínas que son secretadas al exterior de la célula, pues la idea es que sean reconocidas por los linfocitos B. ¿Se acuerdan que los linfocitos B pues traen un anticuerpo, ¿no? Y el linfocito B cuando reconoce a la proteína, si el linfocito B reconoce a la proteína con su anticuerpo, pues entonces ya va a reaccionar, esta célula pues va a sufrir varios procesos. Acuérdense que va a proliferar, se va a diferenciar a célula plasmática o a célula de memoria, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, una parte del mecanismo de esta vacuna es que la proteína se va a secretar y va a ser reconocida por los linfocitos B. En el interior de la célula, como es una proteína ajena,
va a empezar a ser destruida por un organelo que está dentro de las células que se conoce como proteasoma. Entonces, el proteasoma, cuando reconoce una proteína ajena, lo que hace es que la empieza a degradar. Y posteriormente estos péptidos que se forman de la degradación de la proteína son transportados al interior del retículo endoplásmico por unas proteínas que se conocen como tapacinas. Estas igual lo que hacen es que reconocen que estos péptidos son ajenos y los translocan al retículo endoplásmico. Entonces, en el retículo endoplásmico, estos péptidos, alguno de ellos, se va a cargar en las moléculas MHC de clase 1. ¿Se acuerdan a qué tipo de células se les presentan péptidos vía MHC de clase 1? A los linfocitos CD8. Ajá. ¿Qué son los CD8s? Los... unos eran los helper y esos son los CD4 y los CD8 Ajá. eran... ¿Qué son los CD8? Los... CD4 efectivamente son los cooperadores. ¿Los CD8 qué son? Ay, no me acuerdo el nombre, pero son los que lisan las células. Exactamente, son los citotóxicos, ¿sí? Yes. Entonces la idea es que la célula dendrítica programe a los linfocitos T citotóxicos para que cuando reconozcan eventualmente un péptido de este tipo presentado por MHC de clase 1, pues maten a esa célula. Entonces aquí la célula dendrítica quedamos que estaría produciendo la proteína Spike, la secretaría para que eventualmente el linfocito B la reconozca y además la célula dendrítica esté programando a los linfocitos T citotóxicos para que eventualmente maten células que están expresando esta proteína, que están presentando esta proteína por MHC de clase 1. Ahora, esta proteína que se secretó, pues la célula dendrítica también la puede fagocitar. Acuérdense que las células dendríticas son las principales células fagocíticas. O sea, esas lo que encuentran, se lo van a comer. Entonces, cuando la dendrítica fagocita esta proteína Spike, pues va a seguir la ruta tradicional, ¿no? El endosoma se fusiona con el lisosoma para poder formar el fagolisosoma. ¿Se acuerdan que el fagolisosoma, bueno, el lisosoma tiene enzimas degradativas, las cuales funcionan a pH ácido. Entonces, estas enzimas lo que van a hacer es que van a empezar a degradar a la proteína Spike y posteriormente este fagolisosoma se va a fusionar en donde se tiene al MHC de clase 2. Entonces, ahora, ¿a qué tipo de células se presenta el MHC de clase 2? El MHC de clase 1 a los CD8. ¿El MHC de clase 2 a cuál? A los TCD4. Ajá, que serían los cooperadores, ¿no? Sí. Entonces aquí le está presentando al linfocito T cooperador. Ahora, este T cooperador, ¿con quién coopera? ¿A quién ayuda? Al CD8. Al linfocito B. Ayuda al linfocito B. Ajá. Entonces, el linfocito B aquí vemos que está reconociendo al antígeno con su anticuerpo. Pero el linfocito B no puede reaccionar así solo. Bueno, sí puede reaccionar, pero en muy poca magnitud. Y los anticuerpos que se generan cuando el linfocito B se activa solo son de baja afinidad. Es decir, solamente son de clase IgM. Entonces, esta estrategia permite que ahora el linfocito T cooperador pues ayude al linfocito B. Entonces el linfocito B va a reaccionar mejor, va a poder diferenciarse a célula plasmática en un principio que va a producir anticuerpos de clase IgM, pero si vuelve a encontrar el antígeno por segunda vez este linfocito B y vuelve a cooperar con el linfocito T, ahora va a diferenciarse a una célula plasmática que produzca anticuerpos de clase IgG, ¿sí? Que pues serían los que nos protegerían a largo plazo contra este coronavirus. Entonces, pues este es el esquema general, chicos. La vacuna está enfocada a que sean las células dendríticas los principales participantes para que ustedes
den el antígeno a la célula dendrítica, la vía de administración ideal sería la vía subcutánea, es decir, como hacen la prueba de la tuberculina. Pero resulta que eso implica, pues, que la gente que la va a administrar, pues, tenga cierta capacitación. Entonces, en vez de hacer la vía subcutánea, pues la hicieron vía intramuscular, porque es una forma más fácil de poder administrar. Entonces, si fuera por vía subcutánea, las principales células participantes serían las células dendríticas. Al serla por vía intramuscular, pues cualquier célula va a ser susceptible a este proceso, ¿no? Entonces, pues ya el esquema completo es de esta manera. Cualquier célula nucleada podría recibir esto y expresar, bueno, secretar la proteína para que eventualmente la reconozca el linfocito B o presentar por MHC de clase 1. Claro que si es una célula, bueno, si es cualquier célula que no sea la célula dendrítica y presenta por MHC de clase 1, el linfocito T la va a matar. Y bueno, la idea es que eventualmente la célula dendrítica capte la proteína Spike y haga el proceso que acabamos de mencionar. Entonces, chicos, pues no sé, aquí está el esquema completo. No sé si tengan alguna duda de esta vacuna de RNA contra COVID-19. No, profe. ¿No? Bueno, entonces, pues vamos a ver este video para que se sigan cuidando del COVID. ¿Y qué tenemos, coronavirus? ¿Qué tenemos? Pues aquí acabamos de proceder con la embarradita de gel antibacterial. Digo, bueno, aquí su teniente de confianza con un mensaje directo para la nación. Mucha atención. Punto número 1. No salga. ¿A qué sale? Si no tiene que salir, no salga. Son momentos difíciles en los que tenemos que estar juntos, pero no. Juntos, pero no. ¿Sí? A todos los borrachines que andan chupando en la esquina, háganlo, háganlo. Pero en la esquina de su sala. ¿Sí? O de su comedor, como quieran. No salga, no salga. Punto número 2. El tallón. El tallón con jabón chingón, jabón del bueno. Un buen lavado de manos tiene que durar 20 segundos. Ojo, no 17. Ojo, no 19. Ojo, 20 segundos. ¿Cómo vamos a saber identificar los 20 segundos? Muy bien, lo que dura el coro de Como la flor de Selena, ¿no? Como la flor, tanto amor me diste tú. Se marchitó, yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Ah, bueno, ya se entendió, ¿no? Perfecto. Muy bien, tallón chingón. Luego, punto número 3, hay que lavar y desinfectar bien las superficies y usar mucho gel antibacterial en las cosas de uno, es decir, el celular, la cartera, las llaves, mucho, harto gel antibacterial. Si no tiene, ahí me habla, yo le consigo. ¿Sí? Y por favor, detengan las compras de pánico. Sí, no se acabe el jabón y el desinfectante. ¿De qué sirve que usted esté bien limpiecito y bien desinfectado si los demás los van a contagiar, chingado? Sentido común, sentido común. Por favor, eso sí. Y aquel que se acabe el papel del baño del súper, voy a ir a su casa y me voy a cagar. Y ahí sí vamos a ver qué pedo. Eso. Ay, sigo. Punto número 4. No se desinforme. Por favor, no se desinforme. Es falso eso de que uno se hace inmune haciendo gárgaras con bicarbonato. Ahora que si quieren hacer gárgaras, ahí me avisan. ¡Ay, padrino! ¡Ya! ¿Listo? Muy bien, cuide a los suyos. Cuide a los más vulnerables, por favor. Eso sí, ojo, hay gente que tiene que salir por motivos de supervivencia, motivos de economía. Hágalo, pero hágalo con Susana distancia. Ahora, si es más radical, hágalo con Abraham. Abraham se a la verga. O como yo, su teniente, Abraham se perras. Bueno, chicos, entonces continuando con la clase, pues les había comentado que esta idea de las vacunas de DNA ya tenía bastante tiempo. Sin embargo, ¿qué me ponen aquí? Bueno, sin embargo, las vacunas de DNA,
pues como les comentaba, al momento no se tienen aprobadas para el uso humano. Entonces la idea es bastante similar a la vacuna del RNA. De hecho, pues las vacunas de RNA están basadas en este tipo de vacunas. La idea es que ustedes van a clonar el gen del antígeno en un vector para poder tener un vector recombinante. Posteriormente, pues tienen que hacer la transfección de células. También la idea sería, pues, transfectar células dendríticas o algún otro tipo de célula. El caso es que la célula transfectada produzca el antígeno. Posteriormente, ese antígeno tendría que ser reconocido por un linfocito B o que la célula dendrítica fagocite el antígeno para que después se lo presente al linfocito TCD4. Y pues se lleve a cabo esa cooperación entre distintas células para que se pueda llevar a cabo la respuesta inmunológica. Sin embargo, pues en la vacuna de DNA, el DNA, este vector, se tendría que expresar, tendría que llegar hasta núcleo. Y eso es lo que no se ha logrado que sea de manera eficiente. Entonces, lo que se dieron cuenta es que cuando se transfectaba las células, pues todo el material se quedaba en el citoplasma. Muy poquito llegaba al núcleo y entonces no se podía expresar. Entonces, por eso ahora decidieron utilizar las vacunas de RNA. Ajá. Entonces, pues por eso ahora resulta que de repente ya tenemos vacunas de RNA aprobadas y seguimos sin tener vacunas de DNA. Entonces, en la vacuna de DNA se han diseñado algunas estrategias para intentar mejorarlas, porque el problema de estas vacunas es que no son inmunogénicas. Y pues lo que se ha intentado hacer es Profe, yo optimizar. tengo una duda. Sí, te escucho. Con respecto a la vacuna del COVID, entonces, ¿cómo funciona con las personas que ya les dio? Bueno, a ver, déjame regreso acá. El problema que se ha visto con el COVID, también yo no sé qué tanto se acuerden de sus clases de inmunología. Lo que nos interesa o lo que nos protege principalmente serían estos anticuerpos, ¿no? Los de clase IgG. Estos anticuerpos de clase IgG los produce el linfocito B cuando encuentra por segunda vez al antígeno. Y bueno, aquí está muy resumido, ¿no? Efectivamente, el linfocito B interactúa con el linfocito T cooperador. Pero no sé si se acuerdan que todo esto se lleva a cabo en los órganos linfoides secundarios, en una estructura que se conoce como centro germinal. Entonces, en el centro germinal es donde se van a formar los anticuerpos de alta afinidad, que serían estos. Lo que han encontrado es que con el COVID no se generan anticuerpos de memoria, porque de alguna manera el virus está afectando la formación de centros germinales. Entonces, las personas que se enfermaron con COVID, pues produjeron anticuerpos de clase IgM, pero estos anticuerpos los producen células plasmáticas de vida corta, es decir, estas no duran más de 2 semanas. Entonces, por eso seguramente han escuchado ustedes varios casos de gente que se ha enfermado varias veces. Los casos más sonados, pues futbolistas de las ligas europeas, ¿no? Que sale que se enfermó, ya luego en teoría, pues lo que ustedes pensarían es que no se debe de volver a enfermar, pero se enferma segunda, tercera. Hay uno que se ha enfermado 4 veces. Y eso es porque no se están formando estos anticuerpos de alta afinidad. Entonces, pues se supone que hay algunas personas que sí los están produciendo. Entonces esas personas, pues aunque les administres la vacuna, pues ya no tendrían como que mayor protección. Pero muchas personas que ya estuvieron expuestas al virus solamente están produciendo esto. Entonces, a pesar de que se hayan enfermado, sí necesitan la vacuna, porque no están produciendo los anticuerpos de alta afinidad, que serían los importantes. Entonces, a pesar de que, bueno, si ustedes creen o ya estuvieron enfermos de coronavirus, pues lo ideal es que de todos modos se vacunen, porque no saben si produjeron esta clase de anticuerpos o si sí están produciendo anticuerpos de alta afinidad. ¿Sí?
Y también es porque, como dice el profesor, que el vector viral que están usando para la vacuna del COVID está dirigido a células dendríticas. Entonces, al no producir la enfermedad y estar dirigido a la célula dendrítica, se va directo a la presentación de antígeno, a las TCD4. Ajá. Y, por ejemplo, profe, o sea, bueno, usted dice que no se generan los anticuerpos, pero, No los de alta afinidad, que serían los IgG. pero entonces, ¿cómo hace la vacuna para generar estos anticuerpos que al final son los que nos van a dar la protección? Porque con la vacuna sí se forma el centro germinal. O sea, O sea, lo que hace la vacuna es eso bueno, promover la formación del centro germinal. Sí, o sea, lo que pasa es que cuando tú quieres generar memoria, la memoria se forma en los centros germinales, al menos la de los linfocitos B. Porque los linfocitos B, o sea, para que formen memoria tiene que ser vía centro germinal. Entonces les digo que lo que se ha encontrado es que en el COVID no se forman los centros germinales o se destruyen. Entonces por eso necesitan vacunarse, porque con la vacuna sí se forma esa estructura y sí se forman los anticuerpos de alta afinidad. Ya. Y eso de que, por ejemplo, necesitarían varias dosis, o sea, que sería como, no sé, por ejemplo, hay una vacuna que creo que se les pone a los niños, que es la DPT, no me acuerdo cómo se llama. Y, o sea, y esa creo que tiene como 2 o 3 dosis. Sí, de hecho estas que están viendo aquí, la de Pfizer, BioNTech y Moderna, se tienen que aplicar 2 veces. Entonces, no sé si vieron que bueno, hace poco se anunció que México había comprado 30 millones de dosis, ¿no? Esas 30 millones de dosis en realidad es para vacunar a 15 millones de personas, porque se tiene que administrar 2 veces a la misma persona. Entonces, pues ahí yo no sé qué falló en nuestro sistema de salud, porque pues sí, lo que están comprando pues no alcanza para vacunar correctamente a todos. No, pues no. Ujú. Muchas gracias, profe. Sí, no, ¿de qué, chicos? Y bueno, ya para terminar esta parte de la clase y nos podamos ir, pues les comentaba que para las vacunas de DNA se ha intentado optimizar el gen. Ajá. Acuérdense que un antígeno siempre hay una parte que es más inmunogénico. Entonces, pues se intenta seleccionar la parte que sea más inmunogénica. Otra cosa es que en el mismo vector se pueden colocar adyuvantes. Ajá. Además, bueno, estos adyuvantes, bueno, más bien administrar el vector con adyuvantes como es la lúmina, nanopartículas, liposomas, o clonar en el vector adyuvantes. Por ejemplo, clonar citocinas, ¿no? Que van a generar el proceso proinflamatorio. Y pues otra cosa importante es el vía de administración. Se ha encontrado que la aguja para hacer tatuajes, pues deja, digamos que el antígeno en el sitio correcto para que sea fagocitado por las células dendríticas. Pero pues les decía que estas vacunas de DNA, pues actualmente no se tienen algunas aprobadas para el uso humano. Hay algunas que están en fases clínicas, pero las vacunas que están aprobadas es para uso veterinario. Ajá. Y bueno, aquí les presento algunas vacunas que están en fases clínicas para el tratamiento de algunas enfermedades en el humano. Y pues hasta ahí llegaríamos el día de hoy, chicos. La siguiente clase terminaríamos de ver esto de vacunas, veríamos unas vacunas preventivas, no, perdón, vacunas terapéuticas que se utilizan para el tratamiento de cáncer, ¿sí? Y veríamos la clase de medicina forense. Entonces, no sé si tengan alguna duda, chicos, o algún comentario, No, profesor. ¿no? No, profe. No sé si ya se tomó la fotografía. Sí, ya la tomaron. ¿Ya? Perfecto. Sí, ya. Sale, chicos. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. A ustedes, chicos, que estén muy bien. Pues, yo Hasta ya el no próximo jueves. tenía problemas con mi luz y la conexión, pero
Pues sí, entró un ratito. Gracias. No, ¿de qué? Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, Carlos. Seguimos en Hasta contacto. luego, doctor. Sí, muchas Adiós. gracias. Hasta luego.